Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Club de Prensa. Soy María Luisa Rosell, hoy por Juan Carlos Iragorri, conductor y director de este programa, quien se encuentra fuera de la ciudad de Washington. Les doy la bienvenida a los invitados a nuestro programa del día de hoy. José Díaz Briceño, corresponsal del diario Reforma, bienvenido al programa. Gracias. A José López Zamorano, corresponsal de la agencia de noticias Notimex, bienvenido también. Gracias. Y a Enrique Gómez Batista, corresponsal de O Globo. Gracias a los tres por estar en Club de Prensa el día de hoy. Usted, Enrique, viene de los estudios del Banco Mundial, donde se presentó un informe, el informe anual sobre el ambiente que existe para hacer negocios en el mundo. Entiendo que este reporte incluye a 199 países, incluido Brasil, por supuesto. ¿Cuáles son un poco las conclusiones de este informe que acaba de ser divulgado en el Banco Mundial y cómo se ubica Brasil en ese informe? Bueno, sí, ese informe se pudo divulgar hasta ahora, estaba veniendo directo del Banco Mundial. Muestra que de 190 países, 146 cambiaron para mejor sus datos, pero en general Latinoamérica no está muy buena. Hemos visto, por ejemplo, yo tengo aquí el nuevo ranking de 190 países, por ejemplo. México está en la mejor posición con 49, seguido de Chile como 55, Perú 58, Colombia 59. Después hay todos por cerca de la posición 100, Brasil está 125. Y el peor de los latinos es Venezuela, posición 188 de 190. Y este informe, el 15º año que el Banco Mundial lo publica, y está haciendo enfoque que los países en general necesitan hacer más reformas para tener más empleos, y apunta que en Latinoamérica en estos 15 años fueron hechas cerca de 400 reformas económicas, un promedio de 12 reformas por país de la región. O sea, muestra que muchas cosas han sido hechas, pero todavía Latinoamérica está muy lejos atrás de los líderes de ambiente de negocios, que significa países donde tienen mejor posiciones para abrir o cerrar una empresa, menos burocracia, que es este ranking nuevamente es liderado, está en el liderazgo Nueva Zelanda. Qué pena que Brasil bajó en el ranking de esa ubicación. ¿Cómo está México, José? México en este aspecto está muy bien, como decía nuestro compañero, básicamente es el número 1 en la región en materia de la clasificación internacional, en el lugar 49. Es el segundo país con el mayor número de reformas positivas para la facilitación de negocios que tienen que ver con la atracción de inversiones, el respeto al marco legal para los inversionistas, el pago de impuestos en general. Pero tiene razón, ¿no? Básicamente la región está en general atrasada, ¿no? Y hay desniveles y desigualdades muy claras. Por una parte, es muy fácil obtener crédito ya en muchos países de la región. Sin embargo, paradójicamente, es muy complicado pagar impuestos. Es muy fácil que abras un contrato, relativamente fácil un contrato de electricidad, pero es muy difícil que registres la propiedad. Entonces, obviamente, todos esos son elementos que dependen mucho de los gobiernos nacionales y que harían mucho para mejorar el clima de negocios. Sin embargo, yo quiero decir positivamente que la región sí se está encaminando en una dirección de reformas. Si bien están tomando más tiempo del que deberían, si bien no llevan el ritmo que llevan otras regiones del mundo, la verdad es que ha incluso superado a algunas regiones de países de altos ingresos dentro de la OCDE. Entonces, creo que el mensaje del informe es, lo están haciendo bien, pero en el caso de América Latina lo tienen que hacer con mayor profundidad y con mayor celeridad. Sí reconoce el informe que, por ejemplo, hay países como México que está haciendo nuevas reformas estructurales. Por ejemplo, está hablando de una reforma eléctrica que va a permitir y facilitar la obtención de servicios eléctricos, pero hay países donde esas cosas están retrasadas. Entonces, el mensaje, insisto, es, lo están haciendo bien, pero hay que hacerlo más rápido, y esto va a tener una repercusión positiva sobre los niveles de ingresos, sobre el bienestar de las comunidades de los pueblos, porque evidentemente esto va a traer más inversiones, más competitividad a los países. Sin duda la informalidad sigue siendo uno de los problemas más graves en América Latina para fomentar los negocios en la región. Vamos a pasar de ese tema que es económico al tema que ha, digamos, traído todas las portadas de los diarios desde el día de ayer, cuando nos despertamos, y por supuesto seguirá siendo tema durante los próximos meses, que tienen que ver con las primeras acusaciones de la investigación que están realizando para conocer si hubo una injerencia de parte del gobierno ruso con los miembros de la campaña del presidente Donald Trump cuando él era candidato a la presidencia de los Estados Unidos en el 2016. Ya se conocen por lo menos los nombres de 3 personas, 2 de ellos íntimamente vinculados a la gestión de su campaña electoral en el 2016, Paul Manafort y su socio de negocios Rick Gates, que recibieron 12 acusaciones que están vinculadas con cargos que tienen que ver con lavado de dinero, con evasión de impuestos,
cargos que tienen que ver con sus negocios y con la representación que ambos tuvieron de un partido político ucraniano que es prorruso. Esto fue antes de las elecciones presidenciales, antes de la campaña electoral, pero tiene vínculos por el hecho de que representaban a un grupo partidario ucraniano prorruso. Pero lo más grave es que además de estas acusaciones, la tercera persona vinculada en el indictment, en la acusación que presentó el fiscal especial Robert Mueller el día de ayer, está el nombre de George Papadopoulos, que era el ex asesor en política exterior del presidente Donald Trump, a quien hemos visto en muchas fotografías y en muchos reportes periodísticos. Él admitió haberle mentido a los investigadores del FBI, haber dado falsos testimonios respecto de los contactos que tuvo con personas que tenían a su vez un nexo y una vinculación muy cercana con el gobierno ruso. Se habla incluso de reuniones que él habría mantenido con estos intermediarios que le habrían ofrecido llegada al gobierno ruso, al Kremlin. Y el hecho de haber mentido lo ha colocado en una posición muy complicada. Él se acogió a un acuerdo de colaboración eficaz, como podría traducirse el término de plea agreement. Dijo que era culpable, reconoció los cargos y se acogió a este beneficio judicial. ¿Por qué el caso de Papadopoulos es más complejo que el caso de las acusaciones que hay en contra de Paul Manafort, ex jefe de la campaña de Donald Trump, y de su socio Rick Gates? José. Bueno, sin duda es un caso que todos en la mesa hemos tenido que cubrir, dadas las graves imputaciones. Es el primer paso que da el fiscal especial Robert Mueller en este caso de la llamada trama rusa. Y claramente, como dices, el señor Papadopoulos directamente estaría conectado a un esfuerzo para ocultar contactos con personas que supuestamente tenían algún contacto con el gobierno ruso. Sí es contundente porque se citan en las acusaciones directamente algunos correos que habrían sido enviados entre miembros de la campaña, él con personajes aún más superiores. Se sospecha, según algunos medios estadounidenses, que es el propio Manafort y Gates los que contestan estos correos. No se sabe a ciencia cierta porque los nombres están clasificados, pero eso sí, también dice que se encontraron, por ejemplo, en Italia con un profesor que también los medios estadounidenses identifican como un profesor inglés de Londres, que podría haber sido el contacto con lo que se suponía era una sobrina del presidente Vladimir Putin y un miembro del Ministerio de Exteriores ruso. Esto claramente pues sería la primera pieza en el rompecabezas para conectar directamente los esfuerzos rusos con la campaña de Trump, que están probados judicialmente. Hay muchas otras sospechas sobre otros asesores, pero este es el primer paso concreto en una acusación. Ahora, la primera acusación que se dio a conocer ayer por la mañana contra el señor Manafort y contra el señor Gates, de la que se declararon no culpables ante la corte ayer mismo aquí en Washington, pareciera no tener en principio ningún tipo de relación con la trama rusa, sino con sus actividades de cabildeo o lobby con Ucrania, y en particular con el presidente prorruso Yanukovych. Y sin embargo, la forma como está estructurada la acusación, con 12 cargos criminales, con una posible pena de prisión, si se calcula todos, de décadas. Algunos hablan hasta de 80 años en prisión para Manafort, si se comprueban las acusaciones según la agencia AP, otros calculan menos, 40 años. Y además, las posibles sanciones que podría ser acreedores, pues son realmente contundentes y buscan, según muchos analistas, obligar a que Manafort y Gates cooperen de alguna manera en la otra investigación, que es el de la trama rusa. José López, ¿es la acusación de Papadopoulos una evidencia y su además reconocimiento, su admisión de culpabilidad, una evidencia de que efectivamente hubo colusión entre el gobierno ruso y el entorno de la campaña de Trump? Bueno, es lo que aquí llaman el smoking gun, ¿no? El cuerpo del delito. Es la evidencia más tangible que tenemos en este momento de que hubo contactos indiscutibles, innegables, entre rusos y miembros de la campaña del presidente Trump con el propósito de hablar de las elecciones, de hablar del lodo, de la mure que tenían sobre Hillary Clinton, en este caso en la forma de 30,000 correos electrónicos. No se comprueba directamente que hay una colusión con el tema central de la investigación criminal, que es si concertaron, si actuaron de manera coordinada, tanto miembros de la campaña para tener una injerencia indebida en el proceso de Estados Unidos. Como sabes, la injerencia de un poder extranjero en un proceso electoral es un tema y es un delito extremadamente serio y severo. No hemos llegado a ese punto, pero sí es la primera conexión que hay entre un miembro de la campaña y los rusos. Ahora, la Casa Blanca ha hecho un esfuerzo inusitado por distanciarse del señor
del señor Papadopoulos, ¿no? Ayer dijeron que, bueno, era un voluntario ahí de tercer nivel. Que no recibía pago incluso. Que no recibía pago. Hoy los filotrompistas, los amigos, dijeron que era el que repartía el café y las copias, lo cual realmente se acerca mucho a estas estrategias propagandísticas de cierto país de Europa, ¿no? Cuando ante la evidencia tangible, ante las fotografías del señor Papadopoulos sentado en una mesa, encabezando la reunión, el presidente, bueno, el candidato en ese momento, Trump, el Jeff Sessions, que sería el procurador general, ante una entrevista que da el propio Donald Trump al Washington Post, donde lo describe como un experto en asuntos petroleros y energéticos, y que es un excelente tipo, ¿verdad? Sí, ante tipo. Esa evidencia, ¿no?, del papel que él jugó, las menciones que se hacen en el encauzamiento de que tuvo por lo menos una media docena de interacciones con senior members, ¿no?, miembros de alto nivel de la campaña, incluido el propio Paul Manafort, ¿no? La estrategia es distanciarse, ponerlo a un lado, minimizarlo, pero eso no cambia la realidad. Creo que es la pieza más importante hasta el momento de ese rompecabezas de la trama rusa, y el hecho de que haya sido acusado en julio, pero el encauzamiento se haya desvelado hasta este momento, habla evidentemente de que hubo una cooperación proactiva por parte de Papadopoulos, probablemente llevando incluso aparatos electrónicos, porque como decía Pepe, la estrategia es el flipping. Aunque sea una persona de bajo nivel, si tiene los conocimientos de cómo operaba todo, él puede ser la pieza clave que permita llegar a otro nivel en la investigación. Creo que estamos todavía en una etapa prematura de ese proceso, puede demorar varios meses, pero creo que nos estamos acercando a lo que es la médula del asunto. Ahora, sobre si hubo colusión o no, y con eso termino, puede que todavía no se compruebe, pero hay que recordar que en muchos de los casos políticos no es tanto la comisión del delito lo que muchas veces termina siendo perseguible, sino el encubrimiento del delito. Entonces sigue en el aire la interrogante sobre si una eventual acción del presidente, por ejemplo, para despedir a Robert Mueller, que ha dicho que no lo hará, pudiera ser interpretado como un acto de obstrucción a la justicia para evitar que escale la investigación a etapas superiores. Entonces creo que estamos todavía en la etapa inicial, es Halloween, Día de Brujas, hay motivo de terror en la Casa Blanca, pero todavía no de espanto quizá. ¿Era George Papadopoulos realmente el emisario o el intermediario clave en la campaña de Trump con Rusia? Bueno, eso la inversión va a decir, estamos todos, como decía Pepe, en principios. Yo creo que es claro, es hoy, de punto inmediato, lo que subimos desde ayer, es lo más importante, lo más cerca de que se llega del presidente Trump. Pero yo creo que no podemos olvidar lo que pasó a Manafort. No es una cosa, como intentó decir Casablanca ayer, una cosa de antiguamente, que no tenía relaciones con la campaña. Porque es importante por tres razones. Primero, porque Trump lo puso como el jefe de la campaña, sabiendo, porque era conocido que Manafort tenía esas relaciones con el gobierno de Ucrania, era próximo a dictadores, era próximo de Rusia. O sea, o el presidente Trump no se importó con eso, o no supo investigar tan a fondo una persona que era muy importante, era jefe de su campaña. O sea, eso no es tan pequeño, tan inolvidable. Y otra cosa, el fato de que está Bob Mueller investigando cosas de tan detrás, de un pasado tan lejos, es un punto de alerta para la Casa Blanca, porque puedes también llegar a momentos anteriores de la propia vida de Trump, de vida de sus empresas. O sea, hay un riesgo que eso muestra que la investigación está más profunda, más larga, más amplia de lo que se imaginaba. No está centrada solamente en el punto de si hubo o no interferencia rusa y si hubo o no conluyo de la campaña de Trump. O sea, eso muestra que Mueller está haciendo un trabajo muy amplio y eso puede tener impactos muy graves en Casablanca, para Trump, para sus empresas, para su conglomerado empresarial, su familia. O sea, eso muestra que estamos solamente en el principio de todo el proceso y que está amplio y que puede tener graves consecuencias. Creo que un breve dato que ilustra muy bien lo que pasó ayer en la Casa Blanca lo da a conocer el Washington Post, ¿no? Esta revelación tras bambalinas, cuando el presidente está viendo por televisión los encauzamientos, no va a la casa, a la oficina oval, lo están esperando allí para sus reuniones, no va al horario que lo tienen acostumbrados, y cuando ve las primeras dos acusaciones contra Manafort y Gates, se declara reivindicado, feliz, ya están, a las 10:28 tira su primer Twitter, no hay colusión, etcétera. Y cuando se entera poco después de que viene el encauzamiento de Papadopoulos, de acuerdo con la reseña que hace el Washington Post, su semblante cambia. Por completo pasa de la noche a la mañana.
la oscuridad se cierne sobre la Casa Blanca, porque realmente creo yo que se percibe que esta es una pieza mucho más importante de lo que hasta el momento la Casa Blanca está dispuesta a aceptar. Vimos una argumentación o una línea argumentativa muy interesante por parte de la portavoz ayer, que dijo, bueno, estaba actuando, probablemente no era por actos oficiales, es decir, como si él estuviera actuando por cuenta propia y como minimizando porque era un voluntario. Evidentemente, a la hora de las cuestiones legales, eso no tiene mucho sustento, además de que está comprobado, como mencionábamos, que tuvo un papel más relevante de lo que parece, y eso podría ser también un factor. Todas estas declaraciones que estamos viendo en la escena pública, donde abiertamente se están desmintiendo cosas que se sabe que ocurrieron, creo que le están dando todavía más carne al asador del investigador fiscal Mueller en este tema. Más allá de los twitters del presidente, de la reacción un poco sorpresiva que ha sido o sorprendente que ha sido para el presidente Trump de ver que Papadopoulos es procesado y que llega y que admite la culpabilidad y que entra en un acuerdo de cooperación eficaz con la justicia de Estados Unidos, más allá de eso, ¿qué podemos esperar del presidente, del gobierno de Estados Unidos y de los republicanos a partir de ahora? No solo porque Papadopoulos está enfrentando cargos, sino porque se sabe que la investigación continúa. La investigación comenzó en agosto. Comenzó hace un año atrás. La asume Mueller en agosto de este año, después de que James Comey es desaforado de su cargo. Papadopoulos es arrestado en julio de este año. En octubre se acoge a este acuerdo de cooperación eficaz con la justicia estadounidense. ¿Qué va a venir a partir de ahora para el Partido Republicano, en el Congreso y para el presidente Trump? Yo creo que la primera medida es un impacto muy malo para el gobierno. Vamos a pensar porque en la semana pasada hubo casi una rebelión de senadores en contra del gobierno Trump, pero era una rebelión de solamente senadores que habían decidido no participar en las próximas elecciones. Porque a pesar de todos los problemas, el presidente Trump sigue con cerca de 80% de aprobación entre los electores republicanos. O sea, a pesar de los problemas que tiene entre la Casa Blanca y el Congreso, entre el Partido Republicano, los electores republicanos siguen fiel al presidente. Eso es clave lo que pasa ahora porque Robert Mueller tiene todavía una confianza muy fuerte en Estados Unidos e incluso entre los republicanos. Entonces eso puede cambiar un poco el equilibrio. O sea, ahora tal vez el núcleo de los electores republicanos que siguen con Trump tal vez empiecen a abandonarlo o a cuestionarlo y eso vaya a caer de inmediato tal vez la popularidad de Trump, la fuerza que tiene para negociar, por ejemplo, la reforma fiscal que está en vías de ser publicada esta semana, se supone. Claro, o sea, eso puede disminuir un poco, parar aún más el gobierno que todavía no ha aprobado grandes reformas. Vamos a acordar eso, a pesar de Trump en la Casa Blanca y los republicanos dominando el Congreso, no ha aprobado grandes reformas. Tal vez la reforma fiscal fuera el primer punto, pero de inmediato eso tira poder, tira capacidad de negociación de Trump, da más poder al partido, eso puede cambiar un poco el equilibrio de las cosas, creo. Tenemos pocos segundos, José. Sí, yo creo que mientras el presidente Trump se convierta en un lastre político para los republicanos, lo van a empezar a abandonar. De momento no lo han hecho porque los números, si bien han estado cayendo incluso entre su propia base, ellos creen que todavía tienen una posibilidad de ganar las elecciones intermedias. Sin embargo, creo yo que si el presidente toma una acción visceral, por ejemplo, que pudiera ser interpretada como ese acto de obstrucción, como hizo Richard Nixon con el fiscal de Watergate, Archibald Cox, que fue el punto de inflexión para perder el apoyo republicano, creo que ahí podríamos estar hablando de una ecuación diferente. José. Sí, no, la verdad es que yo sería un poco menos optimista en el sentido de que se pudiera lograr alguna acusación formal contra cercanos del presidente, porque hemos visto, y además la separación que pudieran tener los republicanos, porque hemos visto distintos momentos en que creemos, ahora sí llegó el momento en que los republicanos se separarán del presidente, pero creo que la estructura del sistema político estadounidense con los distritos ganados por los republicanos tan extremadamente republicanos hacen de Trump una necesidad obligada para que los republicanos en la Cámara lo defiendan, porque de eso depende su propia reelección. Vamos al primer corte comercial, ya regresamos a Club de Prensa. ¿Qué tal? Bienvenidos a Club de Prensa otra vez. Bueno, antes de conocerse las noticias sobre las acusaciones contra los miembros de la campaña del presidente Donald Trump, ya habían malas noticias para el presidente Trump, noticias que tienen que ver con las últimas encuestas. El último sondeo de la cadena NBC y el Wall Street Journal sitúa la desaprobación del presidente Trump en un 38%. 38% de los estadounidenses desaprueban la gestión del presidente Trump, encuesta del domingo. Y la encuesta de ayer lunes dice, esta es una encuesta de Gallup,
confirma la caída en las encuestas del presidente Trump y ubica la desaprobación del presidente Trump en 33%. Ambas encuestas confirman un poco lo mismo. ¿Debe preocuparse el presidente Trump que su índice de desaprobación está aumentando con un mínimo tan pequeño como este 33% y que su índice de aprobación sigue siendo también bajo? Bueno, si la popularidad es la gasolina de la gobernabilidad democrática en Estados Unidos, el presidente ha conducido un automóvil con el tanque casi vacío desde que llegó el 20 de enero. Solo hay 2 días de su presidencia en el que el número de estadounidenses que están más a favor de su desempeño ha sido mayor que el número que está en contra, y han sido los 2 días en la primera semana de su gobierno. Y creo que hay una explicación de ello. Él llevó a cabo una campaña de divisionismo. Él fue el candidato de alguna manera de la división y lo está cosechando. Lo está cosechando porque básicamente no ha logrado ensanchar su base de apoyo, por el contrario, se está angostando. No ha logrado acercarse a los demócratas, pero ni de broma. Está perdiendo a los independientes. Así es. Y su desempeño público, en el cual justamente busca no solamente oponerse a sus tradicionales rivales políticos, los demócratas, sino a los propios republicanos, ¿no? Y ha de alguna manera desatado toda una guerra política con la extrema derecha o la derecha alternativa de Steve Bannon en guerra contra los republicanos tradicionales, explica un poco por qué esta situación va así. El otro tema que me parece tiene que ver estrictamente con gobernabilidad. Fue muy criticado por su desempeño durante la temporada de huracanes. Creo que especialmente las imágenes del trabajo de la Casa Blanca, que fue una prueba de gobierno central para Donald Trump en Puerto Rico. La calificación no puede ser más que negativa y eso lo ha impactado de alguna manera en forma significativa. Yo creo que los números incluso van a bajar después de que se hagan los primeros sondeos de opinión sobre la trama rusa. Yo creo que la verdad es que lo que sostiene a Donald Trump con esta tercera parte de los votantes de popularidad pareciera ser una buena economía en general. Uno puede discutir exactamente de dónde proviene esa buena economía. Uno podría decir que las bases se sentaron con el presidente Obama, la recuperación después de la crisis de 2008 sostenidamente. Y ciertamente acabamos de ver un resultado de un crecimiento de más de 3% en el último trimestre del año, niveles de desempleo todavía muy bajos y algunos mensajes del propio mercado de valores que el propio Trump ha dicho, esta es una prueba de que la economía está andando más fuerte. Creo que la gran prueba de la popularidad de Trump es si en algún momento la economía empieza a decrecer. Está sin duda en los mercados siendo impulsados por la expectativa de una reforma fiscal que pudiera ser benéfica para muchos grandes negocios en Estados Unidos. Y entonces, de no lograrse la concreción de una reforma fiscal en estos próximos 2 meses de gobierno, yo creo que las expectativas que se tienen del presidente Trump en el ámbito económico pudieran decrecer y ahí sí la base de sus votantes aún caer más. Enrique, solo el 38% aprueba la gestión según esta encuesta de NBC y Wall Street Journal y el 62% desaprueba la gestión del mandatario estadounidense. Estamos viendo también que en las encuestas, ambas encuestas señalan que el número de desaprobación de Trump aumenta justo entre los independientes, los blancos y los blancos que no tienen título universitario, que era justamente el bastión que llevó a Donald Trump a su victoria en las elecciones del 2016. Era este segmento de votantes, hombres blancos sin un título universitario, que habían logrado apoyar en grueso al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en las elecciones del año pasado. ¿En este segmento tú crees que seguirá perdiendo y seguirá erosionándose la popularidad del presidente? Creo esa es la clave, porque como hemos visto, incluso como los compañeros hablaron, Trump nunca intentó hacer un gobierno para agradar a todos, de unificación nacional, siempre estaba haciendo un gobierno hablando solamente para su parcela de las personas que votaron por él. O sea, los republicanos, los blancos, los conservadores. Y ahora tal vez este sea el señal más importante que empieza a perder un poco apoyo en esta base. Entre los electores republicanos todavía sigue con cerca de 70% de aprobación. O sea, esto puede ser la llave. Si su elector fiel lo abandona, podrá tener más graves problemas en su gobierno. Hemos visto que también incluso este público más fiel que cree, por ejemplo, que todos los problemas de Estados Unidos o todos los problemas que impiden la agenda de Trump son por demócratas o son por 1 o 2 senadores o políticos republicanos que no comprenden los intereses o sea, que es el argumento, que la narrativa de Trump para sus electores. Creo que esos electores empiezan a ver que no es tan verdad eso, o sea,
estamos 9 meses de gobierno, hace un año que Trump fue elegido y los resultados no se ven muy claros. O sea, mismo ese elector que votó por Trump para el muro, por el fin del Obamacare, por otras reformas, comienza a quedar un poco enfadado. O sea, no veo cambios. Creo que esto puede ser un señal importante de que su elector está comenzando a quedarse un poco desiludido con el gobierno de Trump. El gran problema que creo que tiene Trump es que si bien efectivamente no hay los cambios que él prometió, sí hay cambios en sentido inverso que pueden ser negativos para su propia popularidad. Mencionaba Pepe el tema fiscal, ¿no? Está hablando, en teoría, la Casa Blanca de que incrementaría los ingresos de una familia de clase media, hay que definir qué es clase media, nadie se pone de acuerdo, en $4,000 al año. Pero el día de mañana inicia el periodo de reinscripción de Obamacare, o lo que queda de Obamacare, después de los cambios que hizo el presidente, incluido este retiro de los subsidios por $7,000 millones. Las estimaciones más optimistas hablan de que 800,000 personas ya no se reinscribirían porque estamos en la espera de una nueva alza de tasas, planes más reducidos y menor número de aseguradoras en cada uno de los estados. Incluso en la mitad de los estados que tienen el mercado de intercambios solamente va a haber una aseguradora. Si ves el escenario más negativo, hasta 2 millones de personas no se reinscribirían. Esos son votantes potencialmente anti-Trump. Porque una cosa es hablar en teoría de lo que te podría beneficiar en la reforma fiscal al final del próximo año y otra cosa es que el día de mañana te veas imposibilitado de comprar seguro médico porque finalmente no te alcanza y no te van a dar los subsidios. Hay toda una capa de la población, probablemente los blancos, no educados, que se van a beneficiar de todas maneras. Por ser los más vulnerables van a recibir cierto subsidio, pero no todos. Y eso puede ser un impacto político también negativo para el presidente. Eso es importante porque eso Trump no puede ocupar a los demócratas o los congresistas. Él ha hecho, él lo firmó eso. O sea, eso puede afectar directamente a él junto a su electorado más importante. Vamos a cambiar de tema para hablar ahora de Cataluña. El presidente del gobierno catalán destituido, Carles Puigdemont, ya no está en España, no está en Cataluña, está en Bruselas. Ayer justamente cuando conversábamos de este tema aquí en la mesa, una de nuestras colegas confirmó la presencia de Puigdemont en Bruselas. Aparentemente quiere solicitar asilo político, aparentemente se va a establecer en Bruselas por un tiempo. ¿Puede Bruselas darle asilo político a Puigdemont? Además hay que decir que Puigdemont se va de España justo en momentos en que la Fiscalía Española estaba presentando cargos en contra de él, cargos que además le suponen 30 años de cárcel, no solo a él, sino a los funcionarios del gobierno catalán, de la dirigencia del gobierno catalán. Algunos de ellos han salido de España justamente a Bruselas junto con él. Cargos que tienen que ver, por ejemplo, con malversación de fondos, rebelión, sedición. Son cargos muy, muy serios. ¿Cabe la posibilidad de que Bélgica le dé, José, asilo político a Puigdemont? Antes que nada, me gustaría hacer una reflexión en general, visto desde fuera este caso, ¿no? Sí. Si usted me hubiera preguntado hace 3 meses que un líder internacional iba a estar solicitando o presuntamente en busca de un asilo político en Bélgica por actos de malversación de fondos, sedición y rebelión por parte de un Estado que se dice democrático y que algunos cuestionan desde Cataluña esto, pues jamás pensaríamos que fuera España. Pensaríamos en otros gobiernos en propia América Latina, en Asia, pero esto realmente es inusitado y realmente nos despierta mucho interés, obviamente, a los periodistas, a los analistas de temas internacionales y pone en jaque, sin duda, si el presidente, el expresidente destituido del gobierno catalán, si decide pedir el asilo, pone en jaque las distintas disposiciones de la propia Unión Europea, porque en principio, como sabemos de algunos analistas legales, habría un acuerdo en principio para no buscar asilo político por parte de ciudadanos de los mismos países de la Unión Europea y sin embargo hay una rendija por la que pudiera ocurrir en el caso de Bélgica el otorgarle el asilo político. Ahora, como conclusión yo pienso también, por otro lado, la situación en Cataluña, pues sí es un poco de desconcierto de qué pasará y sin embargo la aplicación del artículo 155 por parte del gobierno central español de las competencias del gobierno catalán, pues empieza a tener efecto poco a poco, apenas ayer fue el primer día y todo se encamina a las elecciones regionales que se celebrarán el 21 de diciembre, que aparentemente los partidos políticos, incluso los independentistas, han decidido participar en ellos. Pareciera que este gobierno que fue destituido quedará como un gobierno en el exilio. José. Sí, tuve la oportunidad de escuchar en la mañana brevemente la locución que dio Puigdemont en Bruselas, el políglota Puigdemont hablando en francés, español
y catalán. Y sí, la impresión que me da es que está construyendo un caso de asilo político o de persecución política bajo la lógica de que no es posible en España construir una alternativa soberanista o independentista dentro del marco constitucional vigente y por lo tanto está siendo objeto de una politización de un caso en Cataluña, ¿no? Y creo que me parece que el argumento más fuerte que tendría esa teoría es el de la acusación de rebelión, ¿no? Como lo comentábamos, ¿no? Esta idea de que él está intentando derrocar al Estado español, que es intrínseca a la acusación de un acto de rebelión, yo encuentro muy complicado de sustentar. Entonces, para aquellos que hemos leído a Nicolás Maquiavelo, podríamos decir que a lo mejor fue un intento del fiscal, ¿verdad?, para hacer a un lado a Puigdemont de tal manera que no tuviera muchas alternativas, pero sí darle una herramienta para buscar un asilo político, lo cual abre muchas interrogantes. ¿Qué va a hacer específicamente Puigdemont en el caso de las elecciones del 21 de diciembre? Había dicho que no se iba a postular más, lo volverá a hacer para buscar quizá algún desafuero. ¿Se puede postular desde el extranjero? No lo sabemos. Entonces yo creo que sí lo está construyendo y definitivamente, por más que la Unión, la pertinencia a la Unión Europea limita algunas acciones internas, en el caso específico del derecho al asilo político, hay un claro elemento legal que le permite a Bélgica hacer uso soberano de su decisión y quedará en ellos la determinación, si lo requiere formalmente Puigdemont, de darle un asilo político. Enrique, ¿qué piensa usted? Yo creo que Puigdemont fue a Bélgica no por dos motivos. Primero, porque Bélgica es uno de los países más abiertos para estos temas de asilos, y principalmente porque, no podemos olvidar, en Bélgica está la sede de la Unión Europea. Con eso también un movimiento político de él de intentar involucrar más Unión Europea. Vamos a ver que Unión Europea se quedó un silencio un poco constrangedor todo este periodo sobre todo lo que pasa en España. Sí, públicamente apoya al gobierno de Mariano Rajoy, pero no está actuando como podría serlo, un importante instrumento para intentar crear el diálogo entre Cataluña y Madrid, entre Barcelona y Madrid. Creo que con eso él tiene también esta intención política de poner a la Unión Europea más activa en ese debate, porque internamente, solamente dentro de España no creo una solución. Creo que cada vez más creo que será necesaria una actuación externa para intentar crear un diálogo, una solución, porque internamente vemos cada vez más alejadas las dos posiciones. Pero está claro que el gobierno español no quiere la intervención y la injerencia de la Unión Europea, ya sea del presidente de la Comisión de la Unión Europea como también de cualquier miembro de cualquier gobierno de la Unión Europea. Se resiste a eso y la Unión Europea además ha dicho que no quiere participar de ninguna intervención en el gobierno, en las políticas internas de España. Es claro que hay una decisión de ambos lados, tanto del gobierno español como de la Unión Europea, de no meterse en este asunto, lo cual complica un poco más el panorama. ¿Cuál va a ser el camino o cuál va a ser la opción que tienen aquellos que todavía buscan una salida para el independentismo en Cataluña y que ven que su máximo líder en este momento está fuera de Cataluña y que no tiene posibilidades de regresar en el corto plazo, José? Sí, yo creo que la primera cuestión que será clave serán las propias elecciones del 21 de diciembre, porque en principio están planteadas como una vía para que los ciudadanos en Cataluña se expresen sobre sus realmente sentimientos. Y lo que tenemos en este momento, como bien decías, además del conflicto político sobre intervención de un ente extranjero al que se opone terminantemente España, es que tenemos una sociedad dividida, tanto en España como en Cataluña. Y si esos ciudadanos que irán a votar el 21 de diciembre no se sienten representados y no sienten que de alguna manera sus sentimientos, y sabemos que las encuestas de opinión ubican la cuestión independentista de arriba de 40% aproximadamente, si esos ciudadanos no se sienten representados, sin duda seguirán buscando alguna forma de hacer expresar sus sentimientos. Creo que el gobierno central español tiene ahí el reto, cómo abrirse, cómo presentarse como magnánimo a pesar de la aplicación del artículo 155. De qué manera se aplica en la práctica el artículo 155 también es clave. Qué competencias se les regresan de inmediato a un gobierno provisional en Cataluña, porque son temas muy sensibles que tocan la vida diaria de los ciudadanos y todo dependerá de eso, el que pudiera ingresar algún tipo de mediación extranjera. Con eso vamos a nuestro segundo corte comercial, ya regresamos a Club de Prensa. ¿Qué tal? Bienvenidos otra vez a Club de Prensa, gracias por su sintonía. Vamos a hablar de esta encuesta que tiene el Centro de Investigación Pew acerca de cómo perciben en el mundo
los habitantes de este planeta la democracia, las dictaduras y otros sistemas de gobierno. Los datos son bastante interesantes. Por ejemplo, el 86% de los estadounidenses, según esta encuesta del Centro de Investigación Pew, están contentos con la democracia. Su sistema funciona. Los suecos, los más felices con ese sistema. Los alemanes, los más opuestos a la dictadura militar. Solo el 6% de los mexicanos, José López Zamorano y José Díaz Briceño, satisfechos con la manera como funciona la democracia en su país. Con lo cual, la primera pregunta es para ustedes, José. ¿Qué pasa con la democracia en México que no funciona? Sí, en México hay que decir somos una democracia, digamos, en transición o apenas en construcción, porque la primera alternancia de un partido distinto en la presidencia de la República por más de 70 años llegó apenas en el año 2000. Entonces, en principio seríamos una democracia sumamente joven. Y pues había muchas expectativas puestas con la alternativa de gobierno. Hemos tenido gobiernos ya de la derecha y ahora de un partido, el PRI, que es otra vez el que había gobernado por 70 años, que se define de centro. Y ahora vienen elecciones presidenciales en 2018 y hay una cierta decepción sin duda sobre los resultados que han traído la democracia a México, en particular por los niveles de violencia. Se asocia directamente a la democracia de haber minado algunos de los acuerdos para el control de algunas mafias territoriales. También se habla del poco crecimiento económico comparado con otros países. A pesar de que se tiene crecimiento económico, es menos de 2% y es, digamos, muy poco, medianamente aceptable. Y por otro lado es ver casos de corrupción evidentes en la clase política. Obviamente todo esto hace, y de abuso de derechos humanos también, todo eso hace una combustión perfecta para que el pueblo mexicano piense que el sistema de gobierno sea el responsable de estos problemas. Ahora, hay que decir, como decía Winston Churchill, la democracia es aparentemente la peor forma de gobierno, excepto de todas las anteriores que ya habían sido probadas. O sea, ¿estás de acuerdo, José? Bueno, a mí me sorprendió mucho la cifra del 6%, ¿no? Que nos pondría a los mexicanos en uno del nivel del sótano, ¿no? De nuestra fe en la democracia. Y creo que hay una constante cuando veo estas cifras, ¿no? El hecho de que muchos ciudadanos están incluso apoyando las formas directas de democracia que las formas representativas. ¿Qué te dice eso? Que probablemente no están viendo que en el sistema de partidos políticos sus voces, sus intereses, sus demandas están bien representados o están bien defendidos, o a pesar de que sean, a la hora de llegar al gobierno no están dando los resultados que se esperaban. Por esa razón, en algunos lugares incluso se están apoyando formas no democráticas de gobierno. Hemos visto también en otros lugares que hay un auge, un crecimiento de partidos políticos que están hablando del nacionalismo, del nativismo, de la xenofobia, una manera de dar una solución, me parece maniquea, a grandes problemas nacionales. Entonces, a mí quiero verlo desde un punto de vista positivo, ¿no? ¿Qué obtengo de estas cifras que me permitan ver cuáles son los retos que tenemos que superar? Y creo que una cosa muy clara es que los partidos políticos tienen que estar más conectados con sus ciudadanos. Los ciudadanos están oponiéndose a las formas totalitarias, por ejemplo, en México son más los que apoyan una forma democrática civil que una forma militar. Están a favor de justamente el Estado de Derecho. Pero yo creo que el hecho de que estén disatisfechos, ¿no?, por la democracia tiene que ver con que no se sienten muy bien representados por las fórmulas políticas que hay. En mi país, Pepe lo sabe, siempre hay rencillas, se forman frentes de partidos de izquierda con partidos de derecha, es decir, una mezcolanza de propuestas políticas que no le queda probablemente al ciudadano más que estar confundido. Así que yo creo que el reto es importante para la democracia, no solo de México, sino de muchos países, tener representantes que verdaderamente defiendan y hablen por los intereses de los ciudadanos. Sin duda, ese panorama contrasta mucho con el 92% de los suecos. 9 de cada 10 suecos realmente aprecia cómo funciona la democracia en su país. ¿Qué pasa en Brasil? En Brasil hemos visto, por ejemplo, que 23% de las personas apoyan formas no democráticas de gobierno. Y yo creo que eso está íntimamente ligado con la cuestión de la desigualdad. No por acaso los países donde más se apoya a la democracia o más se son contra formas no democráticas son los países donde hay más igualdad en las personas. O sea, hemos visto Suecia o Alemania y hemos visto los problemas mayores en Latinoamérica. En el promedio, 24% de las personas de Latinoamérica apoyarían formas no democráticas de gobierno, mucho hacia del promedio del mundo que está en un 13%. O sea, creo que no por acaso Latinoamérica es la región más desigual del mundo. O sea, hemos visto que es un sentimiento de que el actual sistema de gobierno no está funcionando. No hemos visto desde que
casi todos los países de la región pasaron por redemocratizaciones, por una nueva etapa, no hemos visto ganancias muy claras en la vida de las personas más pobres. O sea, y con eso hay un poco de desesperanza, un poco de desencanto con esos resultados de la democracia. Eso tiene, como ha dicho Pepe, que ser visto como una manera, una alerta para que se corrijan los problemas de la democracia, que se queden los partidos, los políticos más cerca de las personas y que vamos a intentar reducir un poco la desigualdad que es tan gritante en Latinoamérica. Ahora les voy a pedir que hablemos de otro tema, hagamos un giro y hablemos de otro tema que no es nada fácil tampoco, que es el tema de la violencia contra las mujeres y los feminicidios en América Latina. Cifras bastante complicadas. Perú, por ejemplo, mi país, lamentablemente cifras muy dramáticas. 2.200 casos de feminicidios reportados en los últimos 9 años. 81% de las agresiones a niñas menores de 5 años son cercanos a las familias. En el 2016 se registraron 124 feminicidios y 258 tentativas de asesinatos contra mujeres peruanas. Lo mismo pasa en otras partes del mundo. ¿Por qué continúa esta prevalencia de asesinatos y maltrato contra la mujer en América Latina y en otras partes del mundo también, José? Bueno, sin duda son dos factores. Por una parte, decididamente, las tasas de violencia naturales que afectan a todos los sexos en todos los países de la región, pero sin duda, y una segunda parte más importante, es la persistencia de valores básicamente en contra de las mujeres, basadas en un machismo histórico que es innegable, que hasta personas que nos proclamamos como no machistas llevamos por haber crecido en una sociedad patriarcal. Debemos estar muy atentos, ser muy autocríticos en la educación con los propios hijos, de cómo transmitir valores, de que aquí no hay sexo mayor ni menor, sino una igualdad total. Sin duda, los esfuerzos que se han hecho, por ejemplo, en México para poner atención en evitar la violencia contra las mujeres han sido insuficientes. Sigue habiendo extrema discriminación en cuestiones laborales, en cuestiones sociales, y esto evidentemente trastoca el arreglo social. Una cosa muy interesante, solo para apuntar, es mucha de la violencia que sufren las mujeres en la calle tiene su raíz en la casa, en los problemas de violencia doméstica. Esto es un tema que no le toca a las autoridades en principio, le toca a los ciudadanos guardar compostura y hacer el respeto de los derechos humanos vigentes en su propia casa. José. Sí, a mí por eso en ese sentido me parece realmente de mucho valor lo que hicieron las participantes en este concurso de Miss Perú 2018, porque creo que es lo que se necesita, ¿no? Sacar estos temas a la luz pública, y si lo hacen las propias mujeres, ¿no? Es decir, la idea de ir a la pasarela y en lugar de hablar de las tradicionales preguntas superficiales que les hacen a este tipo de concursos, dar las cifras de los feminicidios, de la violencia de género, del acoso sexual, etcétera. Me da la impresión que estamos en un punto de inflexión. Yo coincido con Pepe, es un asunto fundamentalmente cultural, aunque en algunos lugares tiene una naturaleza también criminal, ¿no? La explotación sexual de la mujer. Estamos involucrados cubriendo una campaña, por ejemplo, que está lanzándose ahora de la trata de mujeres desde Centroamérica y México, donde redes criminales altamente sofisticadas están trayendo a mujeres, especialmente de México, de Centroamérica, a los Estados Unidos, con fines de explotación sexual, que forma parte de toda esta multidimensionalidad del fenómeno. Pero el hecho de que celebridades, el hecho de que personas estén hablando del tema, que eso se transmine, como dice Pepe, a los hogares, a las mesas de discusión, a la manera en que los hermanos deben de tratar a las hermanas, los padres a las hijas, etcétera, creo que es un punto muy importante para que este tema llegue para quedarse y haya un cambio significativo en las conductas, en las tradiciones, en la cultura del trato a la mujer. Un segundo porque me dice que tenemos que ir a comerciales. Vale, 10 segundos. Hemos visto que es un problema en toda la región. Ayer también salieron cifras de violencia en Brasil que apunta que apenas 4% de los crímenes contra mujeres en Brasil son tratados como feminicidio. Esto muestra que ni mismo el aparato oficial del gobierno, de la policía, están preparados para eso. Es necesario sí debatir y cambiar esta cultura machista que todavía vive en Latinoamérica. Vamos a una pausa comercial, ya regresamos. Se nos acabó el tiempo el día de hoy. Gracias por su sintonía. Les agradecemos a los invitados el día de hoy. José Díaz Briceño de Reforma Gracia, José López Zamorano de Notimex y Enrique Gómez Batista de O Globo. Gracias a ustedes por estar con nosotros.